Ok, bien. Eh, Nomás para tener así un contexto, ¿quién ya hizo el proceso de USICAM en años anteriores? O sea, este año o años anteriores. Por favor, levante la manita nomás para saber cuántos hay vivos de ese. Ok, uno que es Berenice y Isabel y nada más. Ok, dos personas. Ven, bueno, Norma también. Perfecto. Entonces vamos a Sujail también. Ok, bueno, ustedes ya deben de tener un poquito más de conocimiento de lo que es la nueva escuela mexicana porque los obligaron a hacer un curso, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo como estas cosas que ya estuvimos viendo, el por qué llegamos a hacer la nueva escuela mexicana y la semana anterior estuvimos viendo toda esta parte del marco legal y normativo que tiene que ver con los artículos constitucionales, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de la nueva escuela mexicana hay algunos conceptos o principios que son importantes que nosotros debemos de saber y es primero, hay un cambio muy significativo en la forma de enseñar. Nos mueve el esquema para las y los maestros, nos mueve el esquema para ahora reconsiderar, decíamos, lo importante que es la comunidad, ¿sí? No solamente es el alumno como tal, sino el alumno vive en una comunidad inserto y en esa comunidad es muy significativa su forma de ser y de participar. Por lo tanto, todo lo que el alumno vive en esa familia, en esa colonia, en ese barrio, lo que hace es que todo lo que trae construido socioculturalmente, que son la ideología, los valores, su historia personal y su historia familiar, lo lleva hacia el aula. Y a nosotros como docentes nos toca ser los armadores del collage de todo lo que son la diferencia de los alumnos para tener una buena imagen. Es decir, buscar que embonen, así como en el rompecabezas, esta pieza va aquí, esta va con esta va así. Y así tenemos al menos una idea más clara de cómo trabajar en la diversidad. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo va a ser por ese lado y para ello, pues lo que necesitamos es conocer un poquito de lo que es la problematización y la contextualización. Dos personas que me digan que entienden, primero por problematización y dos que me digan por contextualización, ¿vale? Para no, aquí somos 60 personas, entonces yo creo que dos de cada tema me lo pueden decir fácilmente. Por favor, dos. Empezamos con contextualización. ¿No hay dos? Venga, Bueno, Berenice y Magdalena. Vale. Ok, por contextualización, Sí, estoy bien. Contextualización es tomar los contenidos nacionales para adaptarlos a las necesidades locales. Contenidos que no, más bien eso es codiseño, ¿verdad? exacto. Y a mí se bolas. Bueno, cambio. Vamos de Contextualizar, acuerdo. ajá, es No, decir, no te preocupes. contextualizar después de que ya tenemos nuestra problemática para hacer nuestro plan analítico, no, analítico sí, ya que También tenemos los dentro. problemas de la comunidad o de escolares, entonces empezamos a armar nuestros contenidos. Ok, vamos a ver. Sí, por ahí va. Aunque tiene más que ver eso que usted está diciendo con el codiseño, pero es importante, ¿no? Ok. Bien, Magdalena nos quería comentar. bueno, yo entiendo que la contextualización es precisamente conocer el contexto de nuestros niños para poder adaptar nuestros contenidos más bien, a ver, es que déjenme organizo. Es Organiza. conocer el contexto de nuestros niños para poder nosotros enseñar en base a lo que conocemos del contexto, adaptar
las estrategias hacia las necesidades de nuestros alumnos. ¿Ok? Sí, hay que conocer cómo son, cómo viven, cuáles son sus intereses y luego hacer adaptaciones de lo que nos marca el programa a la fase correspondiente con esa realidad, ¿no? Entonces por ahí va. Bien, problematización. Eso fue contextualización. Dos personas que nos digan, Zainé, díganos. Yo entiendo por problematización como un proceso reflexivo Ujú. que sirve como para identificar, analizar o comprender los problemas, pero no solamente como se trata como de ya listo, los comprendí ya, no, sino que se busca profundizar en las causas, consecuencias y posibles soluciones. Ok, muy bien. Sí, vamos a ver, que es una lectura de nuestra realidad de manera diferente, detección de problemas y buscar soluciones, ¿no? Para ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio, una persona más que nos diga qué entiende por problematización dentro de la nueva escuela mexicana. Yo, Bien, profe. iPhone, Este, llames iPhone. Ah, no, Ah, perdón, no. soy yo. Ok. ¿Sí, yo? A ver, iPhone, sí, que levantaste la mano. Ah, ok, ¿Cómo perdón. es tu nombre? Me llamo Fátima. Bueno, yo por problematización le entiendo que también es poner a los niños en esta situación de que se les generen problemáticas para a las que ellos les busquen las soluciones. No solamente el enfocarnos en las problemáticas que existen y en el contexto, sino también generarles a ellos problemas para que los resuelvan. ¿Ok? Que tiene que ver mucho con uno de los ejes transversales que es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, que entiendan mejor su realidad, eh, tengan diferentes formas de entenderla o de fuentes que les informe de esa realidad y tomen las mejores decisiones a partir de lo que ya conocen. Muy bien, gracias, Fátima. Jimena, por favor, y pasamos a ya a desarrollar las ideas. sí, buenas noches. Hola. Sí, bueno, lo que yo entiendo por problematización es que es como el punto de partida, ¿no? De dónde vas a iniciar como todo este proceso de planeaciones para identificar obviamente las necesidades que tiene tu grupo y buscar pues las mejores estrategias, ¿no? Para tratarlas. Este, no sé, siento que pues también se toma en cuenta como el contexto para poder llevar a cabo estas estrategias. Eso es lo que yo entiendo por problematización. Claro, tenemos que contextualizar, conocer la realidad en el entorno donde viven nuestros alumnos, ver cuáles son esas problemáticas que pudieran ser trabajadas desde los contenidos curriculares y los PDA para buscar cuál sería la mejor estrategia o, sí, o proyecto con el cual pudiéramos abordar esa necesidad inmediata, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ahí tratando de entender muy bien lo que es esto y vamos a presentarles una otra aquí para que por favor, párenme en el momento que ustedes quieran, ¿eh? Para que podamos tratar de entendernos mejor y que yo no sea el perico de la sesión, pero que también ustedes estén participando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este reconocimiento de los contextos escolares, ¿no? Ahí ustedes saben que la nueva escuela americana nos dice que el centro de la educación es la comunidad donde vive el estudiante para poder trabajar o mejorar los contenidos nacionales con algo muy codiseñado a partir de esas necesidades que estoy detectando con las y los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son estos contextos, ¿no? Entonces, hay una serie de cuadernillos o fascículos de esta institución que se llamaba Mejor Edu, porque ahorita si buscan todos estos documentos en la red, no los van a encontrar porque es una institución que desapareció por decreto el día 1 de septiembre, ¿no? Es la institución que anteriormente estaba o sustituyó a lo que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bueno, estos 10 cuadernitos, 6 son para todos y todas las maestras y los maestros, y los otros 4 es una por cada nivel, ¿no? El 10, por ejemplo, es solo para educación
inicial, el 9 es para preescolar, el 8 es para primaria, el 7 es para secundaria, ¿no? O sea, es como la nueva escuela mexicana explicada con palitos y manzanitas para que a todas las maestras y los maestros no les queda duda de qué es lo que se tiene que hacer con esta filosofía y este cambio en el ambiente de la educación en México. Entonces vamos a ver de este fascículo 1 lo que es reconociendo nuestros contextos y aquí en esta criba o triángulo invertido podemos reconocer rápidamente que el plan de estudios, que es el 2022, está sustentando y desarrollando las ideas que se consideraron desde el artículo tercero en una nueva escuela mexicana y en una ley general de educación. Y entonces lo que tenemos aquí es que vamos a entender que hay una autoridad educativa, que es la Secretaría de Educación Pública, que nombra a un conjunto de personas que se van a encargar de hacer estudios, análisis, e interpretar encuestas y hacer como análisis de mejora de cómo se están llevando a cabo un programa o plan de estudios y cómo puede ser mejor. Entonces, por obligación, los países están obligados a hacer una revisión de manera constante a sus planes de estudio, que son cada 5 o 6 años. Entonces, lo que nosotros hemos vivido en los últimos 15 años han sido 3 reformas educativas que son como evoluciones de lo que tenemos hoy como Plan 2022 y esos son a nivel nacional. Tenemos un solo plan de estudios que es aquel que busca que las niñas y los niños entren al ambiente educativo desde los 45 días de nacido hasta los 23 años, que esa es la política o la intención de la NEM. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en todo ello? Y la SEP diseñó 6 programas sintéticos que son de acuerdo a niveles eh, o subniveles de la educación básica. La fase 1 es para educación inicial, la fase 2 para preescolar, la fase 3, 4 y 5, cada 2 grados es una en primaria y la fase 6 para los 3 grados en secundaria. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? La Autoridad Educativa Federal, la SEP, es la que determina por artículo tercero, está obligada a hacer plan y programas de estudio. ¿No? Y luego, por primera vez en México, se pide que las y los maestros puedan modificar ese programa sintético que les da la SEP y convertirlo en un programa analítico. Ese programa analítico es el que se construye entre todos los docentes de una escuela donde cada uno tiene una lectura de la realidad a partir de el trabajo que hace con sus alumnos, con los padres de familia, con la observación, con la documentación que hay con respecto a lo que el alumno vive fuera de la escuela y lo expresa ante su colectivo en el consejo técnico, lo comenta y de ahí se tiene un programa de mejora de la escuela. Es decir, hay una lectura colectiva de la realidad, entre todos colaboramos para ese proyecto de identificación de las necesidades y características que vamos a tener y luego podemos decirlo claramente, no hay ningún programa analítico que deba de parecerse a otro, porque cada programa analítico es hecho y construido en cada escuela y cada escuela tiene un conjunto de alumnos, de maestros que participan en ella, que son diferentes entre otras. Por lo tanto, solamente hay un programa analítico para mi escuela. Y ese no es igual al de la escuela que está enfrente o en la otra colonia o en el otro barrio o en la otra comunidad, ¿no? Entonces, eso lo hacemos los maestros en colegiado. En lo particular, yo como docente frente a grupo, ¿sí? Que puede ser de organización completa, de secundaria por asignatura o campo formativo, o escuelas multigrado o cualquier otra circunstancia, eso es el
programa individual de aprendizaje o mi planeación didáctica, que es lo que voy a hacer y trabajar con los alumnos sabiendo su realidad y su entorno, ¿sí? Sabiendo el plan de estudio en la fase correspondiente, tratar de empatar esos PDA con la realidad que tienen los alumnos y hacer mi secuencia didáctica o mi plan de trabajo. ¿Sí, sí se entendió así a grosso modo a partir de esto cómo va la idea? Nomás díganme sí, maestro, o Sí, no, maestro. maestro. Sí, Ah, bueno. maestro. Si no, digan, repítalo, maestro, no lo entendí. Porque esto es bien importante. Hay muchos maestros en servicio que están todavía, siguen sin amarrar muy bien estas ideas, ¿no? Porque luego dicen, ¿y entonces qué hago con mi PDA? ¿O cómo voy a leer esa realidad? No, ok. El programa analítico, que es el que hacemos entre todas y todos los maestros, es el análisis de ese contexto socioeducativo en 3 niveles. Voy a hacer un análisis de la colonia, barrio o comunidad donde está mi escuela, que ese es el otro contexto, o sea, contexto comunitario, contexto escolar, y dentro de ese hago el contexto áulico, cómo son mis alumnos y qué es lo que traen y cómo participan, ¿no? Entonces, bajo ese programa de conocer los diferentes contextos, lo que yo voy a hacer es codiseñar contenidos, o sea, ¿qué me dice el programa sintético que no se ajusta a la realidad de mis alumnos o que sí lo puedo usar con la variante de que mi grupo o mi realidad de la escuela eh, sería modificado? Entonces, eso se llama también el codiseño. O sea, yo como docente, participante en una escuela, tengo la posibilidad de rediseñar lo que me dice la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso es lo que puedo hacer en ese sentido. Así de que esta lectura de la realidad, que es todo lo que hay alrededor, ¿sí? Alrededor del centro educativo, en la propia escuela y en el aula, pues lo voy a poner en juego para, ¿sí? Eh, articular una serie de ideas que me refuercen el trabajo de ciertos contenidos en los PDA. Entonces, cuando yo tengo que reunir la información que me proporcionen alumnos, padres de familia, los maestros de otros grados, lo que dicen los miembros de la comunidad, y lo meto a un análisis y estructuro un discurso crítico, entonces estoy leyendo bien esa realidad y voy a retomar lo que me pide la Secretaría de Educación Pública y hago mi propio plan de trabajo. Pues eso va a ser como un poquito de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuánto dura o cuánta extensión tiene mi programa analítico? Lo decidimos nosotros como maestros en cada escuela, ¿sí? A partir de toda la información que recopilamos, que analizamos, que resignificamos y la ponemos en juego para que todos la conozcamos en lo común como escuela y luego hacemos el del aula, el de cada uno de nosotros como estudiantes, ¿no? Pues ahí tenemos esa partecita. Ok, ahora, esa lectura de la realidad la hace cada colectivo y por lo tanto dijimos, ninguna escuela tiene el mismo programa analítico porque su realidad, su inmediatez, su interpretación o integración de todos los datos es diferente. Entonces, esta realidad implica este reconocimiento de condiciones socioeducativas de la escuela y para ello partimos de diferentes preguntas. Vamos a ver algunas de las sugerencias que nos ponen aquí para leer esa realidad. Por ejemplo, con la lectura, o sea, ¿qué información nos pueden dar los estudiantes, las y los estudiantes? Primero, ¿qué saben? ¿Qué desean aprender? ¿Cómo es el entorno donde viven? Sí, entonces, ok,
¿Hasta dónde llega nuestra autonomía profesional en las modificaciones? Es muy amplia, Gustavo. La autonomía profesional, que es otro concepto que vamos a ver luego, ¿sí? Nos dice que tú tienes esta capacidad de modificar lo que te dice la Secretaría de Educación Pública en el PDA o en el contenido curricular de acuerdo a la fase y que lo ajustas a ese contexto donde tú estás. Ahorita vamos a ver dos ejercicios de ello, ¿no? Este, ¿Qué hacemos? Entonces, otras de las preguntas que hacemos con los estudiantes, ¿qué hacemos antes, qué hacen ellos, perdón, antes y después de acudir a la escuela? O sea, ¿en qué trabajan? ¿En qué juegan? ¿Cómo participan con su familia? ¿Con los otros miembros de la comunidad donde están viviendo? ¿Cuáles son sus intereses, sus preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos les ha generado mayor interés de lo que yo he trabajado dentro del aula? ¿Cómo son esas relaciones entre ellas y ellos? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién se pelean? ¿Por qué son unos de una manera y otros de otra? Y sobre todo, nosotros como docentes, ¿cómo nos relacionamos con ellos? ¿Sí? Con los estudiantes. Esas son algunas de las preguntas que podemos señalar. Con respecto a las familias, lo que podemos decir es, o tratar de conocer, cómo están conformadas las familias, papá, mamá, hermanos, abuelos, familia corta, extensa, monoparentales, separación o desintegrada, etcétera, ¿no? ¿Qué vínculos hemos establecido nosotros como docentes con los padres de familia? Recuerden que en preescolar y en primaria es más fácil que tengamos como esta relación más directa con padres de familia. En la secundaria no siempre tenemos eso porque hay otros apoyos como es trabajo social o prefectura, que a veces son como un pequeño filtro antes de que lleguen la comunicación o la relación padre-maestro o maestra, ¿no? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Entonces eso nos ayuda a tener como un panorama de con qué cuento de los padres de familia para trabajar con los alumnos. En términos de el equipo docente, yo tengo que saber quiénes somos, cómo nos conformamos, cuál es la formación que tenemos cada quien, cómo participamos, cuál es nuestra historia académica, en qué lugares hemos trabajado, cuáles son nuestras mayores fortalezas, qué dificultades enfrentamos en el trabajo cotidiano, con quién sí me gustaría hacer equipo. ¿Quién me ayuda cuando yo tengo una duda? ¿A quién puedo ayudar ante situaciones de estas, ¿no? Otras preguntas que podemos hacer o hacernos con respecto a esos espacios y materiales educativos que tenemos en la escuela, como por ejemplo las aulas, las personas que estamos trabajando dentro de la escuela, los materiales didácticos o educativos, si se los pedimos al inicio del ciclo escolar, si los tenemos ahí, si se los pedimos de manera periódica de acuerdo a proyectos o periodos de evaluación, si contamos con cierto material como un proyector, si la computadora es mía o es de la institución, si hay una bocina cuando la necesito para estar trabajando en el patio, si hay cuerdas suficientes o material de hojas, etcétera, todo lo que sea espacios y recursos, tengo que tener claro para, o sea, documentado para leerlo, ¿no? ¿Qué tantas veces puedo usar el patio de usos múltiples o tengo que pedir permiso cada vez que lo quiera solicitar o utilizar? ¿O hay espacios grandes y suficientes en la escuela donde solamente notifico al director o directora, saco a mi grupo y me lo llevo a tal o cual espacio dentro interno y ahí voy a trabajar sin que moleste a los demás maestros, ¿no? O sea, todas esas cositas tenemos que hacernos preguntas cuando estamos al inicio del ciclo escolar. Y sobre esa comunidad que hay alrededor, también va a ser muy importante conocer, por ejemplo, cuáles son las principales problemáticas que se viven, si hay drogadicción, si hay alcoholismo, si hay vandalismo, si hay muchos accidentes porque hay mucha concurrencia vehicular, si está muy despoblado, si no se cuenta con buenas infraestructura como médica o de cultura o de deporte, qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar, qué es lo que se hace en esa colonia, en ese barrio,
cómo están teniendo eso impacto en los alumnos, porque muchos de ellos cuando son saberes eh, o, u oficios, luego se transmiten a los niños o a los hijos y bueno, eso tenemos que conocerlo porque sí nos ayuda para saber cómo se va matizando los intereses. ¿Qué tipo de lengua se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones en la comunidad? La cultura religiosa, lo, tradiciones, las efemérides que se celebran, los vínculos que establecemos con las personas o grupos de la comunidad, etcétera, ¿no? Son algunas de las preguntas que nos sugieren aquí y, ojo, lo importante no es tener un listado amplio de preguntas como todas esas que me hice ahorita en esta explicación, sino solo aquellas que nos permitan reconocer esa realidad de la escuela y tomar conciencia de cómo la perciben las y los alumnos. Entonces, también no es tampoco tan importante decir, mi contextualización es agarro los datos que me da el INEGI y ya los pongo. No, porque esos serían como muy falsos o muy numéricos cuantitativos y lo que nosotros queremos conocer de nuestra realidad es esta parte cualitativa, ¿no? Entonces, conforme vayan surgiendo las preguntas, va viendo esta necesidad de a quién le tengo que preguntar, dónde tengo que comprobar esta información. Entonces, son todas esas fuentes que pueden ser, por ejemplo, los productos de los alumnos, los diferentes momentos de la jornada que tengo que observar, la conversación que tengo con los estudiantes, con los padres de familia, antes de clases, en el recreo o a la salida, esas conversaciones con otras personas también de la comunidad que están en lo inmediato, que me ayuden a entender mejor esa realidad y o algunos recorridos que tengo que hacer por la escuela para saber zonas de riesgo, espacios en donde puedo ayudarme para hacer mejor un trabajo académico con ellos o conocer y salir de la escuela, yo como docente, ir a conocer qué es lo que hay, por dónde transitan, de dónde vienen los alumnos, por dónde pasan, cuáles son los riesgos o qué posibilidades hay de que encuentren en ese recorrido áreas o espacios donde los alumnos hacen deporte, hacen cultura, ejercitan un trabajo, etcétera, ¿no? Y el análisis de los aprendizajes de los estudiantes y los resultados de evaluaciones diagnósticas. Entonces, tengo muchas preguntas, tengo fuentes de información y con ello, entonces voy a hacer esa lectura de la realidad. Es decir, empiezo de las preguntas y las respuestas con las fuentes que fui a consultar, empiezo a tener este pequeño conjunto de frases que voy a luego a darle orden, pero por ejemplo, gran parte de la población estudiantil trabaja en la venta de dulces, se observa mayor involucramiento de padres de familia en algunas colonias, se han incrementado los casos de embarazo, no se dispone de materiales de lectura para las y los estudiantes, existe un creciente interés de la comunidad por el cuidado del medio ambiente, etcétera. Todo eso que yo pregunté, eh, consulté en las fuentes, me da un dato, una información, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es ordenar en un cuadrito como este, con las preguntas y abajo toda la información que voy teniendo, saber, por ejemplo, qué situaciones y problemas identificamos en la comunidad o en el contexto, qué sabemos de esas situaciones y cuáles problemas en los que podemos o queremos incidir desde la escuela para mejorar esas condiciones, porque es ahí donde viven los alumnos y por eso la importancia del tipo de proyectos comunitarios, ¿no? ¿Cómo imaginamos que pueda llegar a ser lo que queremos cambiar y también con qué contamos para abordar esa tarea? Es decir, serie de recursos, materiales, humanos, colaborativos o de donación, etcétera, ¿no? Y nos hacemos otras tres preguntas para saber cómo lo vamos a abordar desde los contenidos curriculares y los PBA. Es decir, esa problemática o esa situación que vimos, la vamos a vincular en un solo campo formativo o en más de un campo.
requiere ser abordada por un solo grupo o un solo grado o por más grupos o grados, ¿sí? ¿Qué participación esperamos de quienes integran esa comunidad escolar? O sea, ¿qué esperamos de los otros actores, ¿no? Padres de familia, otros maestros, autoridades. Y la tercera, ¿qué participación esperamos de actores externos, ¿no? A quiénes podríamos recurrir o quiénes nos pueden ayudar a resolver eso? Entonces, con eso hacemos un rediseño, ¿sí? De todo lo que tiene el programa sintético, qué es lo que me pide, de acuerdo a la fase correspondiente, yo ya tengo eso que es el contenido nacional. Ahora, ¿cuál es el contenido local? De acuerdo con lo que estudiamos y trabajamos todos los maestros, y cuáles contenidos no se modifican y cuáles son los que voy a modificar. Y entonces de ahí surge el programa analítico, ¿sí? De este codiseño. Entonces de ahí tenemos que, en el plano didáctico, esas actividades de aprendizaje que van a ser diseñadas o vivenciadas o trabajadas por los docentes, pues tiene que ayudar a definir proyectos, actividades de aprendizaje, la evaluación formativa, cómo lo vamos a hacer y qué tipo de herramientas y recursos requerimos de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, ese sería como un primer momento de la contextualización, ¿no? Entonces, preguntas que tengan, por favor, o comentarios. Sí, sí, están cayendo en el 20 de cómo va toda esta cosa. Sí, no es una tarea fácil eso de problematizar y contextualizar, ¿sí? Ahorita vamos a ver ya ejercicios, ¿vale? Sí, profe, yo estaba escuchando Ah, em, Jesús, Kevin una y pregunta luego, que le realizaban sí. sobre hasta dónde llega nuestra autonomía profesional para la modificación de los PDAs. Yo igual por lo que he visto en mis clases y en mi formación profesional, ya tenía el conocimiento de que lo podíamos hacer. Sin embargo, escuché que mencionaba que en función a los contenidos también, y eso me llamó particularmente la atención, sobre todo porque ahorita yo estoy viendo en mi escuela de prácticas la situación de los poemas y la calaverita literaria por lo del Día de Muertos. Entonces, como tal, no viene así tal cual, digamos, ¿no? Calaverita literaria viene como entre líneas o dicho de otra manera, pero ahorita con esta libertad del comentario que atinadamente nos hizo sobre la pertinencia de modificar algún contenido, se me hizo algo pues increíble, ¿no? Que yo no al menos no lo había considerado o que no sabía que eso también se podía hacer. En función de los PDA sí, pero del contenido me llamó eso mucho la atención. Sí, ahorita vamos a ver cómo resignificamos el contenido de acuerdo a esa lectura de la realidad, ¿sí? Ahorita con los dos ejemplos que vamos a hacer, ¿no? Jamie, te escuchamos. Buenas noches, profe. Hola. Bueno, quería hacer un comentario acerca de esto de la lectura de la realidad, porque justamente en el consejo técnico, en la fase intensiva que se llevó a inicios del ciclo escolar, fue lo que diseñamos en conjunto en la primaria. Ahorita estoy realizando mis prácticas profesionales y fue lo que realizamos en esa semana. Entonces, un apartado que tengo aquí escrito es que leemos la realidad para integrarla al trabajo de los contenidos y dar sentido a lo que se aprende. Ajá. Entonces, pues ahorita vinculándolo con todo lo que menciona, pues es justo lo que hicimos. Y bueno, la verdad es que yo al inicio no estaba como que tan familiarizada con estos conceptos y ahorita que los menciona, es así como de que, pues entonces todo tenía como que Todo tiene sentido. todo tiene sentido, exacto. Ok, sí, ahorita vamos a ver con los dos ejercicios de por dónde va la cosa, ¿vale? Va. Entonces, para poder avanzar, aquí decimos lo siguiente. Ya ese fue el cuadernito uno que estuvimos viendo para que a ustedes les quede como muy, muy, muy claro en esto, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo hacemos esa integración curricular después de conocer y contextualizar y el codiseño de contenidos, hacerlo como más expresivo, ¿no? O más claro, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, dijimos hace un momento que los programas sintéticos son situaciones o problemáticas que identifican, por ejemplo, ese proceso de lectura de la realidad y se responde como, ¿qué contenidos del programa sintético me ayudan a analizar, comprender, explicar y transformar la situación o problema que yo tengo en mi escuela con mis alumnos? ¿Sí? ¿O qué contenidos es necesario trabajar con ellos que les permitan ampliar su conocimiento o comprender y analizar las diferentes situaciones que están a su alrededor? ¿Sí? Entonces eso ahí lo tenemos y venga, aquí un poquito ahora sí metiéndonos al plan de estudios en alguna de las fases, ¿no? Para que vean cómo vinculamos todo eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que en cada una de las fases viene los campos formativos explicados y luego viene los contenidos. Y de ese contenido, por ejemplo, narración de sucesos del pasado y del presente es un contenido curricular. En tercer grado, que es fase 4, ¿sí? Tercero, 1, 2 es la fase 4, ¿sí? Y y cuarto grado son diferentes, pero el mismo contenido, pero diferente proceso de desarrollo de aprendizaje, ¿no? En uno dice, identifica y comprende la función de las características principales de la narración. Decía Kevin, dice, es muy formal lo que me están diciendo, ¿no? O lo que me están pidiendo en el PDA, claro, para que sea un poco genérico y tú logres engarzar esa tu realidad con ello, ¿no? Identifica y establece relaciones causa-efecto, usa el punto y seguido para separar operaciones, ¿ok? Porque estamos hablando de que el contenido es narración de sucesos, ¿sí? En tercer grado. En cuarto grado es un poquito más elevado, reconoce y usa diversos estilos, recursos y estrategias narrativas, establece relaciones causales y temporales entre acontecimientos, sigue siendo narración de sucesos, ¿no? Y así cada uno de ellos. Entonces, esta, así como para ilustrarnos un poquito de cómo está este contenido con los PDA de acuerdo a los grados que estamos estudiando, ¿no? Entonces, lo dice, los aprendizajes no son estáticos, lineales o puntos de llegada, sino procesos abiertos y flexibles en esas condiciones, de acuerdo a los intereses y experiencias de cada alumno, estudiante y grupo. Entonces, vean esa gran versatilidad que vamos a tener en la autonomía profesional para que las y los maestros modifiquemos o ajustemos con esto genérico que está en la fase con lo particular que yo tengo en mi escuela, ¿no? Entonces, hay que buscar esta parte de recuperar lo que saben las y los estudiantes y realizar esa contextualización de manera colegiada. Con ello, vamos a hacer o a revisar estos tres ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, dice el primero, supongamos que forman parte de un colectivo docente de educación primaria y derivado del proceso de la lectura de la realidad que la hicimos entre el colectivo docente, reconocimos la importancia de desarrollar procesos formativos en torno al aumento de casos de embarazo adolescente que presentan en la comunidad. Eso, ¿dónde lo sacamos? Ahorita vemos a partir de las preguntas que nos hicimos y además se sabe que nuestro país ocupa un primer lugar en situación de embarazo adolescente de acuerdo con esta estrategia nacional, ¿no? Entonces, es posible que seleccionemos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje como en la siguiente tabla, ¿no? Vamos a ver. Aquí pudimos o podemos entender que hubo varias problemáticas detectadas a partir de esa problematización o contextualización, ¿no? Pero, por ejemplo, los alumnos no cuentan con recursos económicos que les obliga a seguir trabajo y ausentarse de la escuela. Ok, es una temática. Otro, la mayoría, digo, a la escuela, no, abajo. Se han presentado casos de herpes genital entre adolescentes, ¿ok? Eso voy a ver, porque yo ya detecté que el incremento de casos de embarazo es muy grave. Entonces voy viendo todas esas cositas que
las preguntas y las fuentes de información de donde obtuve respuesta me están dando elementos claros que ese fue el problema o uno de los problemas que estoy teniendo en mi grupo o con mi grupo o en la escuela, y entonces voy a buscar las razones, ¿no? Por ejemplo, ahí nos señala, adolescentes y jóvenes toman figuras de gran influencia como modelo para sus relaciones socioafectivas, que son todas esas redes o actores, cantantes, y dices, eso es muy de amor libre, por lo tanto, se mira de manera fácil y cuando se hace, se tienen consecuencias graves, ¿no? También en la comunidad, de acuerdo con esa lectura, es común que en las familias alguien haya sido madre o padre adolescente y es como una idea o costumbre o tradición, y eso afecta los procesos de desarrollo de los estudiantes y sobre todo de las mujeres, ¿no? En la escuela es otra de las razones. Abordamos la sexualidad desde la dimensión biológica, pero no en el aspecto afectivo o socioemocional, ¿sí? Entonces, otro punto, la escuela no tiene una estrategia de trabajo en casa para que estudiantes embarazadas continúen sus estudios en el último trimestre de embarazo, y entonces muchas de ellas desertan, ¿sí? Entonces, se fijan, hay preguntas, hay información, esa información estructurada, lo sistematizo y lo pongo como algo que quiero atender. Me voy a los PDA, ¿sí? De acuerdo con los campos formativos, veo en lenguajes, fase 4 tercer grado. Dice, formula preguntas para realizar la búsqueda de información y las responde. Luego de localizar la información correspondiente, emplea signos de interrogación a elaborar preguntas. Decía Kevin, es muy formal eso. ¿Cómo lo hago? Entonces, mediante este proceso que yo ya tuve de análisis de la realidad, ellos o a los alumnos les hago que diseñen un conjunto de preguntas para que hagan a su comunidad, en su comunidad, a sus padres, a otros miembros de la comunidad, entre ellos, y entonces están usando lo que me dice el PDA en tercer grado, y entonces yo ya tengo información. Pero como se trata de vincular diferentes campos formativos, voy y analizo en saberes y pensamiento científico qué me dice sobre el cuerpo humano. Y dice, reconoce el alumno que los órganos sexuales son partes privadas que no deben ser tocadas por otras personas para propiciar el autoconocimiento, autocuidado y respeto. Ya estoy entendiendo que esa realidad tiene que ver con el cuerpo humano, esa problemática. Entonces, ahí voy a segundo grado o tercer grado y me va diciendo ahí, y entonces tengo que saber si esa problemática puede ser abordada en un grado, en segundo, en tercero, en cuarto o en sexto, o en todos. Entonces yo decido, ¿sí? Por eso es parte de esta autonomía profesional que me permite acceder a la interpretación y ajuste de mi contenidos curriculares con los PDA con lo que es ese problema, ¿no? Ahora, aquí tenemos ver en matemáticas, por ejemplo, este proceso de desarrollo de aprendizaje, decidimos incluirlo también en cuarto porque los grupos podrían continuar implementando acciones que propusieron. Entonces, ojo, ¿qué dice ahí en impacto de las actividades humanas? Estamos todavía en la parte de desarrollo, ¿no? En esta de saber y pensamiento. Proponen prácticas y acciones que favorecen el cuidado de la naturaleza y la salud, ¿sí? Entonces, ahí voy vinculando problemáticas con PDA, ¿sí? Con campos formativos, ¿vale? Ejemplo número 2. Formamos parte de un colectivo docente de educación preescolar y derivado del proceso de lectura de la realidad, consideramos que la importancia de promover
prácticas escolares y procesos educativos que favorezcan la desarticulación de roles y estereotipos de género, debido a que en esa comunidad es recurrente la expresión de ideas o prácticas relacionadas con determinados prejuicios y estereotipos de género. Por ejemplo, existen juguetes, juegos, colores, emociones o vestimenta que son propios de niños y otros que son propios de niñas. Entonces, o porque en el diálogo con colectivos de otros niveles educativos hacen referencia que algunos estudiantes hombres muestran resistencia para participar en actividades que se cree que solamente les corresponde a las mujeres, como la limpieza o la danza o la cocina. Y entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Que en la comunidad se considera que todo eso, ¿sí?, está dado de manera sociocultural. Pues ahí hay situaciones de esta naturaleza, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que promover prácticas escolares para cambiar esos roles en términos conceptuales y vivenciales, ¿sí? Romper esos estereotipos. Me voy a contenidos. Campo formativo, lenguajes. Expresión de emociones y experiencias en igualdad de oportunidades apoyándose en recursos gráficos. Genérico, pero yo lo voy a vincular con mi realidad. Otro, que es en saberes y pensamiento científico, comparten algunos saberes familiares que conocen diferentes situaciones de su vida y descubre similitudes con las de otras familias. Aquí estoy hablando de que este PDA está propuesto en un grado que es segundo grado, ahí lo quisimos trabajar, estamos hablando en preescolar, para favorecer los procesos de desarrollo implicado en los estudiantes. Me voy a ética y naturaleza y sociedades, campo formativo, contenido curricular, cambios que ocurren en los lugares, objetos, costumbres y formas de vida de distintas familias y comunidades con el paso del tiempo. Entonces aquí ya estoy tratando de conocer formas diferentes de interpretar esa realidad, ¿no? De vivenciarla. Me voy también allí en ética se da cuenta y acepta las familias son diversas y distintas entre sí y todas contribuyen a la construcción de un entorno que reconoce e incluye a todas las personas. ¿Sí? Estamos tratando de entender que desde los PDA, ¿sí?, me va a ayudar a tener una mejor entendimiento de lo que me piden en el programa sintético y mejor comprensión de qué sí se ajusta a la realidad Poco estar en el diploma. que yo tengo con mi grupo, ¿no? Entonces, aquí hay alguna parte de estos ejercicios. Vamos a ver un tercero. Supongamos, ¿sí? El problema es, el tiempo no es suficiente para atender a niñas y niños y adolescentes de diferentes grados. Por ejemplo, va pensado más hacia escuelas multigrado, ¿no? ¿Cómo percibimos ese problema? ¿Realmente el tiempo es insuficiente o hay otros factores? Preguntas que van a buscar respuesta en diferentes fuentes. ¿Cómo sabemos que el tiempo no alcanza? ¿Qué evidencias tenemos? Evaluaciones, observaciones, ¿sí? ¿O este problema afecta más a algunos grados o estudiantes en particular o a cuáles? Eso, vuelvo a decir, es para multigrado, ¿sí? Ahora voy con el mismo problema, pero ahora en cómo se organiza el aula. ¿Cómo distribuimos el tiempo entre diferentes grados en el aula? ¿Qué es equitativo? ¿Qué estrategias hemos implementado para optimizar el tiempo? Los estudiantes de grados avanzados pueden trabajar de manera autónoma mientras atendemos a otros. Es decir, yo tengo un problema. El tiempo no me alcanza para enseñar todo lo que me marca plan y programas. Entonces estoy haciendo una serie de preguntas que me permitan estructurar un proyecto de mejora para eso, ¿no? Las suspensiones de clase afectan más a la escuela por ser bidocente, tridocente, porque acuérdense que en las escuelas multigrado, las y los maestros son los directivos, a veces si es una escuela unitaria, y los docentes de todos los grados. Y entonces, cuando hay una reunión de directores, pues salen de la escuela y no hay clases. Que hay una reunión para tercer grado, salen de la escuela y no hay clases. ¿Sí? Entonces, eso afecta las efemérides, los concursos, todo eso, ¿no?
fiestas patronales, cómo le hacemos, todo ello. Las familias pueden apoyar en algunas actividades para liberar tiempo de atención directa de los maestros a los grupos. Entonces nos hacemos preguntas y esas preguntas nos tienen que llevar a la propuesta de una estrategia para resolver esa problemática detectada, ¿no? Aquí tengo acceso a pedagogía didáctica multigrado, cuento con materiales adecuados, cómo puedo documentarme para evaluar, hacer estrategias, quién me puede ayudar de los maestros que hay en otras escuelas de la misma zona o el supervisor, etcétera, ¿no? Entonces busco. ¿Sí? Y ahora hago ese análisis. ¿El programa se puede articular todos esos contenidos para abordarlos de manera integrada o tengo que estarlos separando? ¿Sí? ¿Y qué oportunidades ofrecen los ejes articuladores, las fases, los campos formativos para integrar esos contenidos entre las fases, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tengo que modificar? Etcétera. Entonces, todo eso aparte de la autoevaluación docente, me permite decir, ahí tengo otro problema y las preguntas me deben de llevar a respuestas en los o con los actores propios para que yo pueda hacer un buen ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de irnos. Pues, doctor, yo sí, sobre el programa analítico, sé que también cuestiones estructurales de o sea, de quienes operan ahí pueden ir. Yo trabajo en una escuela de 3 profesores, la directora tiene grupo y no nos hemos planteado este tipo de situaciones, que sí es un Sí, problema. el tuyo es telesecundaria. Ujú. Pero ¿Sí? nos enfocamos como que en sus aprendizajes o en factores externos como las condiciones socioeconómicas o el rezago y el abandono, que también son problemas de ahí, pero ese me parece interesante, no lo había analizado desde ese... Sí, sí, por ejemplo, cuando recuerden que la escuela telesecundaria tiene también muchas especificidades, ¿no? Ujú. Un solo maestro atiende todas las asignaturas. Como en multigrado, en primaria y en preescolar, un solo maestro atiende todos los grados. Acá ustedes atienden todas las asignaturas, ¿no? Sí, Pero cuando yo solamente me dedico a trabajar sobre los que tienen que aprender, sobre lo que tienen que aprender de acuerdo con el programa, entonces descuido todo, ahorita como la NEM, todo lo que es ese contexto que traen. Entonces no los estoy tomando en cuenta. Estoy queriendo que logren esto, pero no lo sé en términos de sus intereses, sus capacidades, sus necesidades, ¿sí? Cognitivas o de desarrollo que pueda jalarlos para integrar eso, ¿no? Entonces, sí, es un poco difícil. sí, sí es difícil. Digo, porque no tenemos el personal, la directora no tiene secretaria, no tenemos intendente por la cantidad de alumnos. Somos tres nada más. Y la directora tiene grupo. Pero sí, Entonces, a lo mejor como un aspecto o parte de la problemática podría entrar, por el tiempo que planteaba ese problema. sí, sí, Digo, pero por ejemplo, ustedes tienen que ser colegiados, ni modo, ujú, hacer su propio programa analítico. Es o- decir, discutamos nuestra realidad y cómo vamos a solucionar o qué vamos a favorecer, porque a lo mejor yo no puedo enseñar todo o hacer que mis alumnos logren todos los conocimientos porque estoy desconociendo sus propios procesos o sus propios intereses. ok. ¿Sí? Sí, sí, Va. es delicado. Gracias. Sí, claro, claro. Bien, ¿alguien más? César, digo Pablo César, ¿sí? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Justamente esta parte que comenta, este, em, justamente el siglo pasado, nada más como un poquito retroalimentando, yo soy de educación física. Ok, Yo, por ejemplo, tenía 5 escuelas. sí, Obviamente, cada una de esas escuelas tenía su programa. Yo trataba de, pues sí, colaborar con estas problemáticas que tenía cada escuela y además tenía que ver
las problemáticas que yo veía de mi clase tal cual, ¿no? Muchas cosas, pues sí, hay veces que se sale de las manos, tratamos de abordarlas, pero si no hacemos equipo, si no hacemos grupo como maestros, pues no las podemos abordar tal cual. Claro, la dificultad que tú tienes es que debes de participar en 5 codiseños y en 5 programas analíticos porque son 5 escuelas con una realidad diferente. Y entonces Así es, ahí tú y los de educación especial, a veces cuando son de participación en diferentes escuelas, o un maestro de secundaria que no trabaja en un solo plantel, sino en diferentes planteles, pues les cuesta un poco más de trabajo hacer ese equipo con, con todos los que ya están. Les cuesta un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es duplicar o triplicar, o en el caso tuyo, quintuplicar. Entonces, tú de alguna manera tendrías que como tener una afinidad en esta escuela es donde puedo participar mejor, porque también va a contar cómo están esos otros docentes con los cuales estás participando, ¿no? Y cómo es esa dirección del plantel que te puede ayudar o lentificar, a desarrollar o lentificar el proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? Entonces, sí es algo muy complicado, pero cuando lo empezamos a identificar y a realizar por una vez bien, lo podemos reproducir en los siguientes ciclos escolares. ¿Vale? Bueno, ¿algo más que tengan ahí? ¿Ya más o menos vieron? ¿Quieren ver la tarea o nos esperamos? La tarea de una vez ya para irnos, ¿no? Ahí les va. Sí, miren, a partir de lo que estuvimos señalando ahorita, he diseñado un cuestionario. Se los voy a poner ahí en la plataforma. Este cuestionario es que ustedes den respuesta a todas estas preguntas. Son como 40. ¿Sí? Pero con ello van a darse cuenta de la identificación de la escuela, el entorno de la escuela, el edificio de la escuela, el interior de la escuela, que es lo que hay ahí, el interior del aula, cómo son las niñas y niños que tienen, y ustedes podrán reflexionar sobre su propio quehacer a partir de estas preguntas. ¿Sí? Entonces, esas preguntas les van a ayudar. En la plataforma van a estar en archivo Word, lo van a bajar y lo van a llenar y luego lo suben para que ustedes tengan. Los que están haciendo tesis les va a permitir hacer mejor una contextualización de ello. Para quienes están ejerciendo ya la docencia, les va a permitir una contextualización y un análisis de su propia práctica para saber cómo se están integrando en equipos. Entonces eso lo vamos a poner ahí en la plataforma para que ustedes, ¿sí? Venga. Ok. Fer dice, como maestra de 5.º grado, ¿puedo aplicar un proyecto que venga en el libro de sexto? Sí. Si esa es una necesidad de tu grupo, sí. En escuela multigrado ni se pregunta, porque tú dices, tengo que hacer una transversalidad de contenido. Entonces, puedo tener un tema común, pero el nivel de profundidad y el producto que espero de los de primero, con los de segundo, con los de tercero, los de sexto, es diferente. Pero hay un tema transversal. Entonces, eso te puede ayudar, Fer, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vámonos porque mañana tengo 3 grupos diferentes. Mañana voy a trabajar con telesecundaria, con maestros en San Juan. ¿Tú entraste a algún curso de PRODEP, Hugo, que eres de tele? Prodep, no, no, nada más en estos de ahorita. Bueno, vale. Entonces, que voy a trabajar con 150 maestros de telesecundaria. Ya Mañana es luego me el... ayuda a ingresar a uno, profe. No, Ok. no, no me enteré o no me acuerdo si vi la información. En septiembre se hacen. Muy bien, gracias. Ok. Daniela, ¿cómo estás? Ah, Dime. sí. Hola, yo tengo una Muy bien. pregunta.
Dime. ¿Esta semana va a abrirse otro módulo o solamente es la tarea Y que esta semana? no sé si abrí hasta cuál. Es el 2, estamos módulo El 2. dos. Ok, voy a abrir el 3 de una vez para que Ah, vayan. ok. Sí, también tengo una duda. Por ejemplo, estaba empezando a hacer el módulo 1 esta semana y mandé todos los documentos en archivo Word. No los puse en PDF porque, pues, No hay problema. ¿así está bien? Acepta la plataforma cualquier archivo. Ah, ok. Word, PDF, PowerPoint, Canva. Ustedes pueden mandarlo en cualquier archivo, a menos que el archivo, digo, la indicación diga un solo formato. Ah, ok. ¿Vale? Gracias. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, inquietud? Venga, Magdalena. Profe, perdón, bueno, es que yo he estado un poquito atareada con algunas actividades que estoy presentando en mi escuelita y la verdad voy un poquito atrasada con este diplomado. Quería saber si, o sea, hay tiempo para las actividades entregarlas. Sí, sí, el 22 de noviembre. Ah, pero o sea, dentro de esta semana el año Dentro de entrante. ese rango desde que iniciamos hasta el término, pero no lo dejen al final, porque No, sí, de hecho ya avancé con algunas, pero sí el tenía la duda. 22 de noviembre se cierra la plataforma, ya no podrán subir nada, ¿sí? Por favor. Vale, gracias. Algunos vamos a ir calificando en el camino según cómo vayan llegando, ¿verdad? Berenice, dígame. ¿Esta tarea que acaba de dejar profesor va a venir dentro de un módulo Sí, o aparecen las tareas? ahí viene, lo voy a poner en módulo 2, ¿sí? Y Ok, esta presentación, o sea, este video, ahí los voy a poner, ¿sí? Para que los que no han podido entrar lo puedan ver, ¿sí? Y tengan como más claridad en ello, ¿vale? gracias. No de qué, bye. Vamos a descansar un rato. Hasta luego, buenas Bien, noches. Gracias, profe, nos buenas vemos la noches. siguiente Hasta semana. luego. Gracias, profe. Hasta Buenas luego, noches. profe, gracias.